Vamos con el mensaje de esta mañana. Y la semana anterior comenzamos una nueva serie que vamos a estar por los próximos 2 meses, que vamos a interrumpir un poquito el domingo 22 para el domingo de visión, pero luego vamos a continuar. La serie habla de la iglesia orgánica, la iglesia orgánica, la iglesia que de manera natural surge y permite que el Espíritu Santo pueda obrar y trabajar en ella. La semana anterior estuvimos hablando acerca de que la iglesia tiene la verdad la tiene la iglesia del Señor, la verdad es Cristo. Amén. Y la manera de manifestar esa verdad tiene que ser con amor, porque una verdad, por muy cierta que sea, pero si no se manifiesta fundamentada en una plataforma de amor, puede herir, puede causar incluso muchas divisiones. Hablábamos de la importancia de tener madurez a pesar del conocimiento, bueno, no a pesar, a causa del conocimiento y la revelación que se tiene, por muy grande que se tenga, tiene que estar fundamentada en el amor para que sea efectiva y nos ayude a impactar la vida de los demás. La verdad por sí sola puede traer revelación y todo, pero si no está acompañada del amor, no va a causar el efecto que realmente el Señor quiere que cause. Hoy vamos a hablar de la iglesia orgánica como la iglesia que camina en santidad y sin hipocresía. La iglesia que camina en santidad sin hipocresía. Hoy vamos a estar enseñando con eso, así que quiero que se quede conmigo. Hay 2 palabras ahí muy interesantes: santidad e hipocresía. Cosas que deben de pasar y cosas que no, algo que debe de pasar o suceder en la iglesia y algo que no debe de suceder en la iglesia. Esas 2 palabras. Quédese conmigo en esta mañana, ponga toda la atención que usted pueda tener. Yo le invito a que siempre escriba, para que usted pueda tener guardado todo eso y pueda ir a su casa, reflexionar sobre esta palabra y permitir que el Espíritu Santo le hable. Y ese es el deseo de mi corazón, de que en esta mañana el Señor nos pueda hablar a todos, aquí empezando por mí. Primera de Pedro es el pasaje clave para esta enseñanza. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 14 al 16, dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Este texto o esta enseñanza acerca de la santidad no es tan común hoy en día por muchas razones. Hoy nosotros vamos a navegar en este texto. Quiero que lo tenga presente. Primera de Pedro capítulo 1 del 14 al 16. Surge una pregunta ante este texto, este pasaje que acabamos de leer: ¿cómo se supone que debe ser la iglesia? No en el papel, no en la teoría, sino en la vida real. ¿Cómo se supone que debería ser la iglesia de Cristo? No solo antes, sino también hoy y en adelante. ¿Cómo debería de ser? La semana anterior hablábamos que la iglesia no es un edificio solamente, ni es un evento, sino es un pueblo llamado por Dios, reunidos bajo su autoridad para ser equipados y formados por Él. Este asunto de venir a la iglesia no es solamente asistir, es permitir que el Señor haga algo en nuestra vida. Vamos, para que el frío se le vaya, de vez en cuando suelte un amén. Luego dijimos algo importante, que la iglesia se caracteriza por el amor, no solo por la verdad, porque la verdad sin amor no transforma, sino que endurece muchas veces el corazón de algunas personas. Hoy vamos a ir un poco más adelante. Hoy vamos bajo la enseñanza o bajo la serie La Iglesia Orgánica, vamos a ver muchas cosas y cómo Dios trabaja y quiere trabajar en nuestra vida para transformarnos. Porque al final del día no es solamente reunirnos, sino ser transformados a la imagen de Cristo.
Hoy en día yo sé que hay mucha gente que enseña y se enfoca la mayoría de sus enseñanzas en todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros, y eso es verdad. Pero ¿de qué sirve eso? Como dice la Escritura, ¿de qué sirve si ganamos el mundo y perdemos nuestra alma? Lo más importante, lo más básico y más necesario para la iglesia es dejar que Dios obre en nuestra vida. Esos mensajes inspiran y motivan. No hay ninguna duda al respecto. Pero lo más importante es lo que Él puede hacer en transformarnos de adentro hacia afuera. Y cuando viene de una manera orgánica, de una manera natural, guiado por el Espíritu Santo, todo lo demás va a pasar. Todo lo demás va a pasar. Todo lo demás va a suceder. Vea en pantalla, la iglesia nunca fue llamada a simplemente creer de manera diferente. La iglesia fue llamada a vivir de manera diferente. Usted y yo no podemos seguir viviendo en la dimensión o en el lugar donde Cristo nos encontró. Usted y yo somos llamados a ser diferentes. Si no estamos siendo diferentes, hay algo que tenemos que revisar entonces. Y eso de vivir diferente nos tiene que llevar a la santidad en Cristo Jesús. Santidad, como dije, no es una enseñanza que últimamente se enseña, no es muy popular en los últimos tiempos en las predicaciones que uno escucha. Pero sin santidad, dice la Escritura, que nadie verá al Señor. Pregunto aquí, ¿cuántos quieren ver algún día al Señor? ¿Cuántos quieren ver su rostro algún día? Entonces la santidad es necesaria en la vida suya y en la vida mía, y en la vida de toda la iglesia. La santidad no es una palabra que debamos pasar por alto, ni tampoco una palabra a la cual hay que tenerle miedo. Porque uno habla de santidad y la gente como, ay, pero yo santo, déjeme tranquilo, quédese tranquilo, vamos a ir más adelante. La santidad no tiene que ver con perfección, no tiene que ver para nada con perfección, pero tampoco la santidad es actuar o fingir o aparentar. Hay que tener bien claro eso. La santidad es alinearse con el propósito de Dios. Es tener sentido de pertenencia a donde estamos hoy ubicados, a donde hoy hemos decidido pertenecer. Es una vida que se moldea de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a la voluntad del hombre, ni de ningún líder, ni de ningún actor, ni de ninguna figura famosa. Es de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire que Pedro en el texto que leímos no dice sean santos para que Dios los acepte. Él dice sean santos porque Dios ya los ha llamado. En otras palabras, la santidad no es cómo ganamos nuestro lugar, es cómo vivimos nuestro llamado. Ay, vamos a ser santos para ganarnos un lugar en el reino de Cristo. No. Él nos llama ya santos. De hecho, Él es quien nos santifica a nosotros. Pero es aquí donde muchas personas tienen dificultades con respecto a la santidad, porque cuando la santidad se malinterpreta, se convierte en presión en la vida de los cristianos. Y cuando la santidad se convierte en presión, entonces le da lugar a que aparezca la hipocresía en la vida del cristiano y la apariencia de cristiandad. La hipocresía no es tener dificultades, la hipocresía es ocultar esas dificultades y esos errores que están en nuestra vida, porque todos aquí cometemos errores, ¿sí o no? Y si no hay alguien aquí que no comete errores, levante la mano y le saludamos. Fíjese que Jesús fue paciente con los pecadores. Si usted revisa la vida de Jesús y su ministerio, siempre tenía un nivel de consideración hacia los pecadores, pero con los hipócritas siempre fue muy firme. Nunca reprendió a las personas por sus luchas, reprendió a las personas que eran hipócritas por fingir santidad. ¿Están aquí todavía? Por eso es importante ahora, antes de que la iglesia pueda representar, miren pantalla, antes de que la iglesia pueda representar a Cristo ante el mundo, la iglesia debe ser formada por Cristo en privado.
Tiene que surgir, tiene que haber algo diferente en nuestra vida. De hecho, el apóstol Pablo hace mención de que nosotros debemos, que ahora que estamos en Cristo, somos una nueva criatura, creados según Dios. Una nueva criatura, creados según Dios. Antes de hablar de testimonio, antes de hablar de las misiones, antes de hablar del impacto que podamos tener allá afuera, tenemos que hablar de integridad en nuestra vida. Usted y yo somos llamados a ser íntegros. Uy, qué callados están. No sé si es el frío o las palabras que... La credibilidad en la vida del cristiano no se basa en los dones, se basa en la santidad sin hipocresía. La credibilidad que usted y yo podemos tener hacia afuera no se basa en la capacidad o en los dones y talentos que podamos tener. Se basa en la santidad sin hipocresía. Ser real, en otras palabras. Sí, yo sé que muchos de ustedes y yo también a veces nos enojamos fácilmente. Déjeme tomarte, espéreme. Solo soy yo, pues, que me enojo fácilmente. No, vamos, todos tenemos esas áreas ahí nebulosas, que están en nebulosas, que todavía, ay Señor, como decía la canción, o la he escuchado, ay Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Ay, hay algunos que con la lengua tienen un problema y otros que con el carácter tienen un problema. Pero ese ser real es como somos. Dios lo que hace es moldear nuestro carácter. Hay gente que dice, pastores, que yo soy muy serio. Tranquilo, siga siendo serio, pero deje que el Señor le moldee esa seriedad. Hay otro que dice, yo soy muy alegre. Yo no sé qué va a hacer el Señor conmigo. No, sigue siendo alegre. Se necesitan las personas alegres en la iglesia del Señor. Y no, imagínense todo el mundo con la cara de limón. Así que hoy no preguntamos qué debe hacer la iglesia, sino se trata de en quién debería de convertirse o cómo, en quién se está convirtiendo la iglesia del Señor hoy en día. La santidad nunca estuvo destinada a ser una actuación en la vida del cristiano. En realidad estaba destinada a ser una respuesta a la vida misma del cristiano, a lo que Dios está poniendo en nosotros. Así que hoy, con el tiempo que me queda, agárrese, si usa peluca, agárrese la peluca, que vamos a correr. Primero queremos ver lo siguiente: la santidad se trata de devoción y no de apariencia. La santidad se trata de ser una persona devota a Cristo y no de aparentar seguir o amar a Cristo. Cuando la Escritura habla de santidad, no se refiere a cuidar una imagen, se refiere a ser leales al llamado que el Señor nos hizo, a ser leales a su palabra. La santidad no se trata de parecer espiritual ante los demás, se trata de estar apartado para Dios aun cuando nadie nos ve, porque aquí todo el mundo es santo dentro de estas cuatro paredes. Veo una aureola arriba de cada uno. Mire. Pero cuando salimos de aquí, cuando llegamos al trabajo, a la escuela, al colegio, cuando nos reunimos con los amigos, ¿cómo es nuestra vida? El apóstol Pedro dice, sino que así como aquel que lo llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas, en cualquier lugar, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Pedro no dice sean impresionantes, vayan e impresionen a la gente, eso no dice Pedro. No dice sean impecables, o sea, sean sin mancha, sean perfectos, no dice eso. No dice sean mejores que los demás. Dice sean santos en toda su conducta, en todo lo que hacen. Y esto tiene que ver la forma de hablar. Esto tiene que ver con la forma de reaccionar ante las presiones de la vida.
Porque cuando llega la candela, a algunos se les enciende la mecha. Y uno dice, espérate, ¿de dónde salió eso? La palabra santo no significa ser perfecto, significa ser apartado. Significa ser una persona con devoción. Significa que nuestra vida está orientada hacia Dios, no solo informada acerca de Él, sino orientada hacia Él, agradarle a Él. Miren en pantalla, la hipocresía ocurre cuando la santidad se vuelve externa. La verdadera santidad comienza internamente. La santidad no es maquillaje. La santidad no es aparentar. Jesús le habló a los fariseos muy fuerte. Se vestían impecablemente y lucían, parecía que caminaban, que levitaban, que no tocaban el piso. Pero ¿sabe cómo les dijo? Miren en pantalla, hay de vosotros. Está en pantalla, mire, va a aparecer en pantalla. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a tumbas blanqueadas, que por fuera la verdad se muestran hermosas, mas por dentro están llenas de huesos muertos y de toda inmundicia. Suena fuerte, ¿verdad? Jesús era fuerte porque era real, y en esa realidad mostraba amor, y a través de ese amor hablaba la verdad, porque quien ama habla la verdad. No se anda con vueltas ni nada, no. Quien realmente ama a alguien le dice la verdad. Si alguien anda mal y usted ama a esa persona, usted le va a hablar con la verdad. Pero es que es mi amigo y lo veo que está haciendo, pero me da no sé qué. Si usted es verdaderamente su amigo, si ama a esa persona, dígale la verdad, no tenga temor. Es fuerte lo que el Señor hablaba hacia estas personas, pero revela algo importante, que a Dios no le impresiona la apariencia espiritual. A Dios lo que le impresiona y se siente atraído por un corazón rendido completamente a Él. No hay palabra que usted y yo podamos usar para sorprender a Dios. A Dios no lo sorprende usted y yo. Quien crea que sorprende a Dios no sabe dónde está parado. La santidad, mire, sin hipocresía, significa que lo que Dios está haciendo en ti coincide con lo que la gente ve a través de ti. En realidad, se resume la santidad en eso. Significa que lo que Dios está haciendo en ti coincide con lo que la gente ve, porque usted y yo podemos hablar mucho, pero mostrar una conducta diferente. Y eso es contradictorio. ¿Qué está viendo la gente en nosotros? Todo lo que usted y yo nos alimentamos en privado se tiene que revelar en lo público. Y no usamos la gracia que nos brinda el Señor como excusa para pecar tampoco. No, el Señor sabe, sí, el Señor sabe. La pregunta es si tú sabes. Mira, aquí en Impact Church, escúcheme esto. No existimos para producir cristianos que quieran impresionar. Existimos para formar discípulos que tengan devoción por Cristo. Ese es el objetivo, uno de los objetivos primordiales aquí. Y es por eso que traemos esta serie de enseñanza, para ser edificados a la luz de la palabra y ser formados por la palabra. En la medida que somos edificados por la palabra, nuestro fundamento es más seguro. Pero yo tengo la habilidad, sé que lo tengo, de venir y animarles y sentir que ustedes salten para que se le vaya el frío y todo eso y salgan encendidos de aquí. Pero ya el miércoles se apaga eso. Pero cuando edificamos a la luz de la palabra para producir cristianos, discípulos que tengan devoción por Cristo, esto le va a durar no hasta el miércoles, le va a durar toda la vida. Y eso es lo que buscamos aquí. Personas que van a mostrar su santidad en el día a día. Que cuando hablen, cuando hablen muestren la plenitud de Cristo o la sabiduría de Cristo, a pesar que se sienten frustrados por circunstancias. En la manera que perdonan cuando alguien los ofende o les hace daño. En cómo tratan a las personas que no están de acuerdo con ellos.
Hay personas con las cuales nunca vamos a estar de acuerdo, cómo los tratamos. Todo eso revela el nivel de santidad en nuestra vida. Miren en pantalla, la santidad orgánica y bíblica no se trata de fingir que lo tienes todo bajo control. Se trata de entregar consistentemente tu vida a aquel que es santo y que realmente tiene todo bajo control. Nosotros nunca vamos a tener todo bajo control. No, es imposible para nosotros, pero para Él no lo es. Por eso tenemos que rendir nuestra vida a Él. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. En otras palabras, esto es un día a día, es de rendirnos completamente todos los días al Señor. Es de mostrarnos delante de Él tal y como somos. Cuando la iglesia vive este tipo de santidad, escúcheme bien, la hipocresía pierde poder porque no hay nada que esconder ni nada que demostrar. La santidad, acuérdese, se trata de devoción y no de apariencia. Lo segundo que quiero enseñar hoy en esta mañana y que el Espíritu Santo nos está guiando a conocer es que la santidad se vive en comunidad y no en aislamiento. La santidad se vive en comunidad y no en aislamiento. Y le voy a demostrar, vamos a ver. Uno de los mayores malentendidos del cristianismo moderno es la idea de que la santidad es una búsqueda personal solamente. No, yo voy a buscar al Señor, yo tengo un compromiso personal, sí, pero no solamente es buscar ese camino. No hay forma que la santidad tenga un progreso en nuestra vida siendo apartado de una comunidad. Le voy a explicar por qué. Algo que se trabaja a solas con Dios, piensan que yo con Dios nada más, desconectado de las personas, de rendir cuentas a alguien más. Eso es un error. Las escrituras nunca presentan la santidad de esa manera. La santidad bíblica es siempre comunitaria. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque la santidad se forma a través de las relaciones con otras personas. Van a ver por qué. Se pone a prueba en la convivencia con otras personas. Se revela en cómo nos tratamos unos a otros. Porque yo puedo encerrarme, ir a la montaña más alta y quedarme solo allá y decir, quiero vivir en santidad, yo y el Señor, y me voy para allá. Pero mi santidad no se pone a prueba. ¿Dónde se pone a prueba? Cuando compartimos con alguien más. Cuando el carácter de aquel que está al frente mío o al lado mío, no estoy hablando aquí, es cosa seria. Y yo digo, ¿y este qué le pasa? ¿Y a esta qué le pasa? O cuando me dicen, o cuando me señalan, o se muestran la realidad. Ahí es donde el carácter nuestro es probado. Ahí es donde el trabajo de Cristo en nuestra vida es probado. Ahí es donde nuestra santidad realmente es probada. Ahí es realmente. Porque yo solito me enojo conmigo mismo. Y ya no, se me pasa. Pero, ¿cierto o no? Que a veces hay enojo con otras personas por situaciones de carácter. Y eso dura meses, años. Y hasta que Cristo venga. Mire, el escritor de Hebreos dice lo siguiente, capítulo 12, versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dice antes de la santidad que debemos de buscar? ¿Por qué? Porque entre nosotros, hermanos, nosotros no somos fáciles los seres humanos. No, es el otro, usted también, no se haga. Queremos que las demás cambien, ¿y yo cuándo? No, es que no entiende, que no. ¿Y usted cuándo va a entender? Mire que, note lo siguiente en este versículo. La santidad y la paz van unidas. La búsqueda de la paz. Y no es casualidad en realidad. Miren en pantalla, no se puede separar la santidad de las relaciones. La manera en que amamos, perdonamos y nos sometemos, confesamos y nos reconciliamos forma parte de cómo Dios moldea la santidad en nosotros. Es ahí donde vemos realmente quién está en camino a la santidad sin hipocresía. Aquel que no aparenta, sino que cuando viene el choque, cuando viene la confrontación, veamos cómo reacciona.
Veamos si hay de Dios en esa vida. Veamos cuánto Dios ha puesto en su ADN ahora, en su interior, para ver cuando llegue el momento de la confrontación, llegue el momento del conflicto, vamos a ver cómo reacciona. Aquí es donde a menudo la hipocresía sale a flote. Porque a veces es más fácil presentar o aparentar una santidad, quedándonos aislados a un lado, sin involucrarnos con los demás. He escuchado a esa gente que dice: yo a esa iglesia no voy porque está llena de hipócritas. El primer hipócrita es él, o esa persona. Y si habemos hipócritas, estamos en camino a ser restaurados. Es aquí, es en comunidad. Dios nunca quiso que la santidad se desarrollara en soledad. Por eso el Nuevo Testamento conecta constantemente, escúcheme bien, la santidad con el cuerpo de Cristo. Mire, el apóstol Pablo en Efesios 4:15 dice lo siguiente: más bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, hace que el cuerpo crezca para edificarse en amor. Es aquí donde la santidad trabaja más fuerte y se pule. El crecimiento tiene que ocurrir juntos. El crecimiento tiene que ocurrir juntos. La santidad se moldea juntos. La madurez se revela juntos. Lastimosamente pasan años y hay gente que está en Cristo hace años, pero parece que Cristo no logra ser todavía, no porque no tenga la capacidad, es porque esa persona no logra reaccionar a lo que el Señor quiere hacer en su vida. Esto es muy importante para nosotros como iglesia aquí en Impact Church. ¿Por qué? Mire, no estamos llamados a ser un grupo de cristianos independientes que comparten un edificio. No es solo venir aquí. Estamos llamados a ser una familia espiritual que se moldea mutuamente a la semejanza de Cristo. Me encanta. Yo estoy muy enamorado del Señor, pero muy enamorado también de esta iglesia. Honestamente, yo no sé usted, yo me siento orgulloso de ser parte de Impact Church. Somos un cuerpo, somos una familia. De hecho, la gente cuando entra, las personas cuando nos visitan, dice: no sé, a mí me encantó desde la primera vez que entré. Desde que me dieron la bienvenida por la puerta, desde que me sonrieron, desde que me dijeron en qué podemos servirle, cómo podemos ayudarle. Eso es una familia. Yo estoy enamorado de esta iglesia, de cada uno de ustedes, de cómo nos relacionamos, cómo vamos creciendo. Tenemos falla, oiga, todos somos humanos aquí. A veces yo le voy a caer mal, aunque muy seguido le caigo mal a la gente. Pero eso es así, es saber entendernos, ¿verdad, don Ricardo? En realidad la santidad se manifiesta en momentos incómodos. Por ejemplo, cuando alguien nos corrige o elegimos la humildad en lugar de una actitud pesada o nos mostramos a la defensiva. Como cuando surge un conflicto, porque han surgido y probablemente van a surgir conflictos entre nosotros, pero en lugar de buscar la paz o nos distanciamos, ¿qué vamos a elegir? Cuando nos sentimos tentados a alejarnos porque me cae mal este hermano, me cae mal esta persona, en vez de buscar rendir cuentas, de buscar de hacer algo. Mire, el aislamiento no es protección, es vulnerabilidad, es volverse vulnerable allá afuera. Es tan necesario que aquí entre nosotros podamos crecer. Mire, tan importante que la Escritura dice en Proverbios 27:17: el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila con su prójimo. Es aquí a través de las relaciones que somos pulidos. Es aquí a través de las relaciones que somos formados que el brillo de la persona sale. Sabemos que el proceso de afilarnos entre nosotros, de tener ese roce entre nosotros no es fácil, pero es necesario.
Ahora aquí, mire, importante, miren en pantalla, muchos creyentes se desvían no porque dejan de creer en la verdad, sino porque dejan de permitir que otros se acerquen lo suficiente para ayudarlos a vivirla. En otras palabras, no acepta que nadie le diga, ven acá, te veo en esta situación, creo que no estás haciendo algo correcto, o creo que podría mejorar en eso. No, yo así nací y así voy a morir. No, pero es que tú no sabes, mira lo que me está pasando. Sí, pero déjame. Porque a veces a uno se le nubla la mente cuando vienen los problemas y no ve más allá. Y uno dice, y hasta aquí llegué. No, deja que alguien más pueda hablar a tu vida, que alguien más pueda traer sabiduría. Por eso es importante la iglesia local. Por eso la importancia que siempre le decimos, hay que congregarse, pero no solamente venir y asistir, sino ser parte, conectarse con los demás. Porque la santidad florece donde hay confianza, humildad y una búsqueda compartida de Cristo. Allí es donde la santidad florece. Aquí es donde nosotros entramos en un proceso de santificación seguro, donde podemos ser vulnerables y ayudarnos unos con otros y apoyarnos unos con otros para ser mejor. No caminamos hacia la santidad solos, caminamos hacia la santidad juntos. Ya para terminar, porque ya el tiempo se fue, la santidad se sustenta en el amor, no en la presión. Y aquí es donde muchas personas se cansan de hablar de santidad, porque en algún momento la santidad se asoció con la presión de la vida, para mantener una imagen, un estatus, para mantener apariencias. Por alguna razón, en algún momento entró a la iglesia este asunto de la presión, porque se nos dice siempre, tienes que hacer esto, tienes que progresar en esto, tienes que alcanzar esto. Y eso ha venido a causa de los mensajes más de motivación y más de aspectos del mundo o de ganancias en el mundo, más que centrados en la palabra que nos lleve a la santificación real. Por eso la gente compite aún en la iglesia. La santidad, mire, la santidad bíblica nunca se ha sustentado en la presión, siempre se ha sustentado en el amor. Yo compartí el miércoles, creo que fue. Cristo fue llamado a una misión, fue enviado a una misión. Él sabía que tenía 3 años, él lo sabe todo. Nunca llegó tarde y cumplió la misión, porque su fundamento era el amor. Habló lo que tenía que hablar porque Él es amor. Habló la verdad y lo hizo con tanta autoridad que causó y trastornó la vida de la humanidad para siempre. Lo cambió todo. Pero nunca trabajó bajo presión. Todo lo hizo porque Él estaba claro que tenía una misión basada en el amor del Padre hacia nosotros, sus hijos, su creación. Él dijo lo siguiente en Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. Fíjese que Él no dice, Jesús no dijo, si guardas mis mandamientos, entonces me amas. Él dice que la obediencia fluye del amor y no del miedo. Usted y yo no vamos a seguir a Cristo por presión o por temor. Lo vamos a seguir por amor. Vamos a buscar a Él por amor, no por miedo a irnos al infierno. No, lo seguimos y lo buscamos a Él y le servimos a Él porque le amamos a Él. Hemos aprendido a conocerlo a Él. La presión, miren pantalla, la presión produce agotamiento, pero el amor produce perseverancia en Cristo. Yo he notado gente que ante la presión, esto y lo otro, y por aparentar algún tipo de santidad, se mete en un rollo y termina alejándose del Señor. ¿Por qué? Porque no aguanta la presión. Pero cuando alguien realmente ama al Señor, cuando entiende, ha aprendido a conocer el amor de Cristo, comienza a servir sin fingir. Comienza a hacer las cosas
no porque la presión, no porque me dicen que tengo que hacerlo, no, porque ama realmente al Señor y quiere hacerlo para el Señor. La gente ama y sirve con libertad porque ha aprendido a conocer al Señor, quien es el amor de su vida. Cuando el amor está vivo, cuando el fuego del Espíritu Santo está presente en el cristiano, la santidad se convierte en una respuesta orgánica. No es nada fingido. Es que yo amo al Señor realmente. Amo tanto al Señor que quiero hacer su voluntad. No importa si estoy aquí el domingo o si estoy allá afuera en cualquier lugar. Así debe ser el pensamiento nuestro. Yo amo al Señor, quiero honrar al Señor. De hecho, todos aquí somos tentados a pecar, ¿cierto o no? Yo le invito a que cuando venga esa situación, pensemos primero en el Señor. Porque antes de fallarle a alguien más aquí en la tierra, le estaríamos fallando al Señor. Jesús nos reprendió en el libro de Apocalipsis a las iglesias por su comportamiento. Se dirigió hacia el corazón de ellas. A la iglesia de Éfeso le dijo que tenían la doctrina correcta, tenían muchas cosas positivas, pero le dijo: tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Nunca dejemos el primer amor, iglesia. ¿Quién es el primer amor? Cristo Jesús. Ese fuego del Espíritu Santo que se encendió en nosotros cuando conocimos al Señor, se mantenga encendido siempre. No permitamos que nada ni nadie lo apague. Que ninguna presión, incluso dentro de la iglesia, nos apague ese fuego. Esta iglesia no perdió la verdad, perdió el afecto. Y cuando el afecto se desvanece, la obediencia se vuelve mecánica. Hay gente que sirve de manera mecánica, no porque hay un deseo de servir. No, se les fue la pasión, se les fue el afecto, se les fue el deseo, se les fue aquello de que amo al Señor y lo quiero hacer. No, y ahora mecánicamente sirve y hace cosas, porque si no, ¿qué van a decir? Se puede asistir todos los domingos a la iglesia y estar lejos de Dios. Se puede servir cada vez más al Señor, pero se puede disminuir el amor hacia el Señor. La santidad, miren en pantalla, la santidad genuina fluye de un corazón que todavía se deleita en Jesús. Esa es la verdadera santidad. Es aquella que brota de un corazón que dice: ay, yo amo al Señor. Yo quiero hacerlo todo, como dice la Escritura, como para el Señor y no como para el hombre. Quiero que la gente vea en mi vida al Señor. Claro, el Señor no tenía errores. Usted y yo tenemos errores, pero estamos en ese camino. Nuestro deseo no es seguir practicando el error. Nuestro deseo es que si cometemos el error, que el Señor nos ayude, que el Señor nos perdone y que el Señor nos limpie. Cuando la santidad está impulsada por el amor, confesamos rápidamente si nos equivocamos, porque nos importa realmente tener esa cercanía con el Espíritu Santo. Nos arrepentimos porque la restauración es más importante que el orgullo en nuestra vida. El amor, termino aquí, ya fue el tiempo. El amor mantiene el corazón tierno, sensible, mantiene la conciencia sensible. El amor mantiene la obediencia en gozo. Cuando usted sienta, yo pueda sentir de que esto,
me está cuadrando, no me agrada, y la sensibilidad comienza a perderse. Pero si mantenemos la llama del amor de Cristo en nuestra vida, del fuego del Espíritu Santo, todo lo que hagamos va a ser hermoso. Además, lo vamos a disfrutar. Vamos a deleitarnos en eso. Y eso también tiene que ver con santidad. Aquí queremos evitar que la culpa en esta iglesia, que la presión y el miedo al fracaso, queremos evitar. Lo que queremos es que el amor, para Impact Church, esta es la invitación. No se trata de esforzarse más, ni de rendir mejor, ni de compararse con los demás, sino de permanecer en el amor de Cristo. Y deje que lo demás sea orgánico, fluya de manera natural. Miércoles compartía con los que estuvieron el miércoles, y el mensaje fue: este año voy a hacer menos. Voy a enfocar en lo más importante, porque si me lleno de cosas en mi mente, deseos y planes, ¿se acuerda? Uno comienza al principio de año o a terminar el año, comienza a escribir sus metas. Hay gente que escribe 30 cosas. No. Vamos a irnos a lo más básico, lo menos posible, pero quedarnos ahí. Y lo primero debe ser el Señor. Y cuando eso suceda, la santidad en nuestra vida va a ser sin hipocresía. Póngase de pie en esta mañana. Espero que esta palabra haya sido edificante, nos confronte y nos traiga a reflexión cada día. Este mensaje no es para señalar ni juzgar a nadie, es para hacernos reflexionar. Que necesitamos buscar la santidad, crecer en ella, porque al final del cuento, sin santidad, nadie verá al Señor.